Ya, entonces déjeme borrar la pizarra y usted hasta eso ponga de título aldehídos. ¿Sí? Aldehídos. Antes de hablar de los aldehídos, vamos a hablar de cómo se van formando. Entonces puede poner de subtítulo grupo carbonilo. Grupo carbonilo. Y puede poner radical, enlace simple carbono, enlace simple hidrógeno, doble enlace oxígeno. Este es el grupo carbonil. ¿Cuál es la diferencia de lo que hemos visto? ¿Sí se da cuenta que aquí tengo un doble enlace de oxígeno? No hemos visto eso, ¿no es cierto? Hemos visto un OH, que hay dos OHs, tres OHs. Hemos visto que se cambia por un radical metil y todo hemos visto. Pero no hemos visto esto de doble enlace. Entonces, esa es la base, ¿no? Entonces puede copiar. El grupo CO, el grupo CO se denomina carbonilo, mire, el grupo CO, ahí está. Se denomina carbonilo. Es característico de algunas funciones oxigenadas. En especial de los aldehídos. También se las utiliza, en las cetonas. Por si acaso si se escribe cetonas. ¿A quiénes les comunica sus propiedades típicas? Propiedades típicas. Ya. Ahora, por favor, ¿cómo se da este enlace doble de oxígeno? ¿Se acuerda de Lewis? O sea, ¿cómo se unen el carbono y el oxígeno? ¿Cómo se unen? ¿Cómo se hace este doble enlace? ¿Se acuerda? ¿Cuál es la valencia del carbono? ¿Con qué valencia trabaja? Y se acuerda que, mire, un electrón, dos de electrones, y los dos de aquí, 4 electrones. Es decir, que un electrón ya tiene su pareja, el otro electrón tiene su pareja, y los dos que estaban desapareados se unen con 2 del oxígeno, mire. Y recordemos que el oxígeno se supone que tiene 6. Pero al unirse, al compartir, forma 8, mire, 2, 4, 6, 8.
Ahora le hago la pregunta, ¿y cómo se forma este? Acá tiene 2, 4, 6, 8. ¿Estamos de acuerdo? ¿Que cumple la regla del octeto? No se olvide, mientras un elemento químico no cumple la regla del octeto, no se puede formar. Entonces estamos viendo cómo se forma. Entonces, mira vuelta al ejemplo ya formado. Carbono, 2, 4, 6, 8. El oxígeno, aunque no se ve, 2, 4, y como tiene 4 desapareados, forma 8. ¿Cuál es el único que no forma? El hidrógeno. Entonces, así se produce el enlace doble entre el carbono y el oxígeno. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? El oxígeno le dona los electrones y el carbono acepta. Pues el uno es el donante. No se olvide, el donante. ¿Estamos de acuerdo? El oxígeno le dona, mire. Y el carbono recibe. Cuando empezamos el año escolar, no se olvide que decíamos que el carbono es uno de los pocos elementos que puede dar o recibir electrones, porque tiene 4. Entonces a él le da lo mismo, compartir los 4 o recibir 4. Acordaráse de eso, por favor. Entonces vamos. Ahora sí, grupo funcional de los aldehídos. Grupo funcional de los aldehídos. Grupo funcional. Entonces será el radical unido al carbono, doble enlace oxígeno, enlace simple hidrógeno. Es decir, me quedará un radical C H O. C H O. La terminación de estos compuestos es al. ¿Sí? La terminación es al. Ahora puede copiar esta parte. Los aldehídos se caracterizan porque llevan el grupo carbonilo, CO, es del grupo carbonilo, en el carbono primario. En el carbono primario. Es decir, al final. Al final de la fórmula viene el CO. Por ello, tienen propiedades reductoras. Tienen propiedades reductoras.
se diferencian de las cetonas, se diferencian de las cetonas porque aquellas llevan el CO o el grupo carbonilo en el carbón secundario. Entonces, mire, de pasito ya le voy diciendo cómo es las cetonas. Los aldehídos, el CO en el primario. Y las cetonas, el CO en el secundario. Pare de contar. Nomenclatura. Ponga nomenclatura. De acuerdo con el sistema YUPA, de acuerdo con el sistema YUPA, se toma en cuenta el número total de carbonos, se toma en cuenta el número total de carbonos con la terminación al. Con la terminación al. Ejemplos. El primer ejemplo. Con un carbono, mire, con un carbono, ¿cómo quedará? Ya sabemos que la estructura es carbono, doble enlace oxígeno, enlace simple hidrógeno. ¿Sí? Entonces, para completar la regla del octeto, y como solo me pide un carbono, automáticamente aquí irá un hidrógeno. Porque solo me dice un carbono. Entonces, mire, esta estructura ya está hecha. Entonces, 2, 4, 6. Y me falta 2 más. Y completo con hidrógeno. Entonces, con un carbono, ¿cómo se llamaba un compuesto? Los alcoholes, los alcanos, ¿cómo se llamaban con un carbono? ¿Se acuerda? ¿Cómo era Ibarra con un carbono? Con un carbono, el primer alcano, CH4. Un carbono, metano, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué será? Metanal. Este viene del metano, aunque usted no lo crea, viene por el número de carbonos, porque tiene un solo carbón. Entonces viene de aquí. Entonces este compuesto se llama metanal. O le conocen también como aldehído fórmico. Aldehído fórmico.
¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Vamos al siguiente ejemplo, mirará. Voy a ir despacito. Ahora vamos a hacer el de 2 carbonos. Mir, 2 carbonos. ¿Cómo quedará? La estructura no cambia. C, doble enlace O, simple enlace hidrógeno. Mire, esta es la estructura del aldehído. Entonces yo voy a completar. Tengo un carbono. ¿Qué me falta? Otro carbono. ¿Estamos de acuerdo? Este tiene 8, pero este de aquí no tiene. Mire, este solo tiene 2. Entonces, 2, 4, 6, 8. ¿Y con qué completo? Con hidrógeno. Entonces, ¿cómo me quedará la estructura condensada? CH3, C, doble enlace oxígeno, enlace simple, hidrógeno. Como tiene 2 carbonos, ¿de qué alcano viene? Metano, etano. Entonces, ¿con qué terminación? Con al. Entonces se llamará etanal. ¿Sí? Etanal. O le conocen como aldehído acético. ¿Hecho? Entonces, la siguiente clase hemos de seguir viendo. ¿Sí? Pero pilas, el tip de esto es recordar que se debe cumplir la teoría del octeto. Yo cumplo esa teoría, vea lo demás, es simple. Hasta ahí le vamos a dejar, muchachos, no les quiero revolver la cabeza como locos. Cualquier cosa en la evaluación me avisa, me pregunta, me conversa, no hay problema, estamos para ayudarle. Así que tenga un resto de día excelente, cuídese mucho, pórtese bien y nos vemos la siguiente clase. Adiós.